¿España es diferente? Mito y realidad de una nación en constante contradicción. ¿Somos los españoles diferentes a otros pueblos? Todas las naciones tienen su idiosincrasia, historia y evolución. Los españoles no somos muy diferentes en eso. Pero es una realidad, todavía hoy, que nuestra autoestima como nación es de las más bajas en el mundo. Esto se contradice con nuestra propia historia, la de un pueblo que consiguió mantener un gran imperio durante 3 siglos, que llegó a ser el centro del mundo, y en cuyos territorios jamás se ponía el sol. Según el Instituto Cervantes, en la actualidad el 7,5% de la población mundial habla español. Alrededor de 600 millones de personas en el mundo son hispanohablantes, o tienen al español como su segunda lengua. Esto explica que la lengua nacida en Castilla sea la segunda más hablada del mundo, después del chino mandarín. Fue necesario que una serie de personas no nacidas ni educadas en la cultura española, llamadas comúnmente hispanistas, estudiasen y escribiesen sobre nuestra historia desde una perspectiva neutral y realista. A partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el Imperio español se constituyó en la puerta de comunicación con el resto del mundo. El hispanismo comenzó a interesarse por las costumbres españolas. El escritor Washington Irving, que fuera diplomático en España, se convirtió en uno de los primeros y profusos divulgadores de la cultura hispana. Un numeroso grupo de historiadores se fueron sumando al análisis detallado de nuestro pasado reciente, desde la óptica que ofrece la visión externa. Gerald Brennan, Ian Gison, Raymond Carr, John Eliot, Hugh Thomas, Paul Preston, son solo algunos de los más prestigiosos hispanistas, que ayudaron al mundo a desterrar aquella desafortunada frase, la de que África comienza en los Pirineos, que los franceses pusieron en circulación, para diferenciar la Francia liberal y desarrollada del siglo XIX en contraste con la España cerrada y absolutista. Los españoles no somos dados a ensalzar nuestras virtudes, la cultura y mucho menos las gestas militares. Más bien disfrutamos mortificándonos, negando o ignorando hechos que otros pueblos explotarían con gran habilidad. Una famosa frase fue atribuida al mariscal prusiano Otto von Bismarck. España es el país más fuerte del mundo, lleva siglos intentando destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido. Creo que ese pensamiento ya definía muy bien nuestra naturaleza hace más de 150 años. Un eslogan comenzó a gestarse, todavía en dictadura, en la década de 1960. Spain is different, de la mano del ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne. Momento en que los españoles comenzábamos a abrirnos al mundo, después de la tremenda herida de la guerra civil de 20 años atrás. Con anterioridad, un escueto y poco atractivo Visit Spain era usado por el gobierno de Franco para atraer turistas, pero sin prescindir del manoseado tópico del flamenco, los toros y la Semana Santa. Spain is different rompió el molde. Contra pronóstico, el éxito de esa frase y la campaña que la rodeó fue rotundo. Los visitantes comenzaron a descubrir otros atractivos inesperados, en un país supuestamente aislado e inculto. De pronto el sol y playa dio paso al patrimonio, la cultura, la tradición, la gastronomía, las fiestas y sobre todo, la gente. ¿Una gente diferente? Probablemente los españoles somos igual de diferentes para lo bueno y para lo malo. Pero si nos remitimos a los datos, existen algunos que nos puntúan de forma extraordinariamente positiva. Así, el cuarto informe monitor de Cambridge University Press, tras varias miles de entrevistas en diversos países de Europa, recoge que los españoles alcanzan la máxima puntuación en hospitalidad, solidaridad y simpatía. La solidaridad puede igualmente ser demostrada con datos. Desde la década de 1990, España es líder mundial indiscutible en la donación de órganos, año tras año sin interrupción. Solo en Europa, los españoles doblan el número de donaciones con respecto al resto de países. De nuevo es la gente, la sociedad española, la que hace patria. Desgraciadamente los españoles no tomamos conciencia de esa naturaleza que hoy en día es valorada por otras sociedades. La tendencia autodestructiva de los españoles siempre amplifica los aspectos negativos y minimiza los positivos. ¿En qué momento de la historia acogimos los españoles ese sentimiento tan poco atractivo de nosotros mismos?
Por ejemplo, la famosa leyenda negra, que fue ampliamente difundida a partir del siglo XVI por el Imperio Británico y el neerlandés, con notable éxito, atribuyendo a los españoles conquistadores una crueldad sin límites con los pueblos indígenas, ignorando que los reyes católicos, mediante las leyes de Indias, otorgaron a los nativos los mismos derechos que los españoles, siendo el origen de lo que hoy se conocen como derechos humanos. Estos sucesos, hábilmente desvirtuados por las otras potencias emergentes, no solo tuvieron repercusión en el mundo anglosajón, sino que los propios españoles les dimos un crédito desmedido, asumiéndolos injustamente como una grave mancha en nuestra historia. La persistencia de los españoles en evitar reconocer nuestras valiosas aportaciones al mundo sigue vigente. Pero es aún más sangrante esa insistencia en denostar la propia historia, como si fuera un relato humillante que debe ser silenciado. Otras naciones, además de documentar sus hechos más notables, hacen gala de ello y los difunden orgullosos. Solo 2 hechos históricos son suficientes para explicar y constatar esa realidad. Se trata de las batallas navales de Trafalgar y la de Cartagena de Indias. En la primera, la Armada española sufrió un duro revés, el 21 de octubre de 1805, al enfrentarse a la flota del inglés Horatio Nelson a la altura del Cabo Trafalgar, frente a Cádiz. Los ingleses dieron a este suceso una relevancia excepcional. Nelson ocupó en la historia inglesa un puesto de héroe nacional, se publicaron libros, novelas y poemas, se nombraron calles y plazas, se rodaron películas, se escenificaron obras de teatro, se erigieron monumentos y memoriales, fue representado en la pintura, la música, en definitiva un pueblo orgulloso de sus héroes, que no solo no olvida su historia sino que la ensalza. El otro hecho histórico y que merece triste comparación, es el que protagonizó el gran almirante vasco español Blas de Lezo y Olavarrieta, apodado el Medio Hombre, debido a sus visibles heridas de guerra, que lo dejaron manco, tuerto y cojo. El 20 de marzo de 1741, comenzó el asedio a Cartagena de Indias por parte de la flota inglesa del almirante Vernon. El tamaño de esa flota era impresionante, 180 navíos que portaban 2.000 cañones, y 30.000 combatientes con todo su arsenal. Por su parte, Blas de Lezo solo contaba para su defensa con 6 tristes navíos y 3.000 hombres. La diferencia de fuerzas era tan abismal, que Vernon se confió y envió a Inglaterra un mensaje anunciando que Cartagena ya había caído. En España, diríamos que Vernon vendió la piel del oso antes de cazarlo, o que puso el carro delante de los bueyes. En la metrópoli, la supuesta caída de Cartagena de Indias fue recibida con júbilo, y el Parlamento ordenó imprimir sellos y acuñar monedas conmemorativas, donde se podía leer el lema, el orgullo español humillado por Vernon, con la imagen de Blas de Lezo arrodillado ante el inglés entregando su espada. La realidad en Cartagena fue muy distinta. Durante 2 meses Vernon sitió e intentó variadas incursiones, pero con la estrategia de Blas de Lezo se fueron rechazando una tras otra, con graves daños para el atacante. El 20 de mayo, con sus fuerzas militares muy mermadas, Vernon decidió retirarse. Blas de Lezo solo perdió 200 hombres y los 6 navíos, mientras que Vernon perdió unos 9.000 hombres, y su flota quedó reducida a solo unos 20 navíos. Inglaterra borró de sus libros de historia este hecho por considerarlo humillante, mientras que en España la noticia apenas tuvo difusión. En la actualidad y visto con gran tristeza, la inmensa mayoría de españoles no sabe quién fue Blas de Lezo, nunca se rodó una película sobre él, apenas existen unas pocas calles en su honor, y algún monumento. Si Blas de Lezo naciera inglés, hoy en día sería conocido y reconocido en todo el mundo, pero hemos topado de nuevo con la naturaleza española. En eso también somos diferentes. ¿Hasta dónde llega la apatía española para reconocer y enorgullecerse de todo lo bueno que aportó al mundo? Realmente es más rápido enumerar aquello en lo que los españoles estemos definitivamente de acuerdo, por las contadas ocasiones en que el orgullo nacional florece y no resulta objeto de disputa. Todos los españoles coincidimos en algo que siempre es motivo para festejar, nuestra gastronomía. Aquí no existe discusión. Más aún, un español siempre defenderá con vehemencia, que como en España no se come en ningún otro lugar. Por supuesto, esta calidad nace de una materia prima excepcional,
que agricultores, ganaderos y pescadores mantienen y conservan con orgullo, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Desde los pescados y mariscos de nuestras costas, las carnes de vacuno, ovino y porcino, aceites de oliva, infinidad de hortalizas, frutas, frutos secos, cereales, leguminosas, pasando por numerosos productos elaborados como vinos, quesos o embutidos y concluyendo con el rey de todos ellos, que es indudablemente el jamón ibérico. Se trata de un símbolo de identidad, un icono culinario, una corona de la que nunca ha sido destronada, y que se ha convertido en una fuente de verdadero orgullo nacional. Por una vez, orgullo español sin discusión. Pero la gastronomía en España no es solo una simple cuestión de ingerir buenos alimentos. En España nos gusta mucho socializar, y el acto de reunirse para comer constituye un acontecimiento social y cultural de primer orden. La comida, la mayor de las veces, es solo la razón para una reunión familiar, para una tertulia entre amigos, o para compartir con alguien al que no vemos desde hace tiempo. Y lo mejor de una comida en España, es la sobremesa. Un español no concibe dedicarle media hora a una comida y levantarse de la mesa, eso es casi un sacrilegio y una burla para los demás comensales que le acompañan. La sobremesa es la forma en que todos ellos comparten, debaten, intercambian ideas y disfrutan del ocio y de la compañía, alrededor de un café, un postre o alguna bebida típica. La sobremesa es una extensión de la comida, a veces mucho más larga que ella, que todo español clásico practica como algo natural y divertido. Una conclusión de todo este relato, es que a los españoles nos cuesta describir lo que somos como pueblo, pero al margen de la hospitalidad y simpatía de la gente, al menos estamos 100% de acuerdo en algo, y en la que podemos considerarnos diferentes. Tenemos las dos cosas mejores del mundo, la gastronomía y la sobremesa.